Cuando pensamos en la prehistoria, pensamos en dinosaurios. Es comprensible. Los dinosaurios dominaron la Tierra durante 160 millones de años. Produjeron algunas de las criaturas más grandes que han caminado sobre este planeta y dejaron un registro fósil tan rico y tan distribuido que su presencia en la imaginación popular es prácticamente inevitable. Son el sinónimo cultural de la vida prehistórica, el punto de referencia al que vuelve cualquier conversación sobre el pasado profundo de la Tierra. Pero hay un período que casi nunca aparece en esa conversación, un período que duró aproximadamente 50 millones de años, más que todo el tiempo transcurrido desde la extinción de los propios dinosaurios, en el que la Tierra estaba llena de vida compleja, de depredadores de gran tamaño, de herbívoros que dominaban los ecosistemas terrestres, de criaturas que ocupaban todos los grandes nichos ecológicos del planeta, y en el que los dinosaurios no existían todavía, o existían apenas como animales pequeños y marginales en los bordes de ecosistemas que otros dominaban, con una eficiencia que los primeros dinosaurios no podían igualar. Ese período se llama el Triásico, y las criaturas que lo dominaron son algunas de las más extraordinarias que este planeta haya producido, y algunas de las más completamente olvidadas por todo el que no sea paleontólogo especializado. Hoy vamos a conocerlas, y vamos a entender por qué desaparecieron, y si los dinosaurios realmente las conquistaron, o simplemente encontraron el mundo vacío cuando ellas se fueron. Para entender quién dominaba la Tierra antes de los dinosaurios, primero hay que entender en qué condiciones ese mundo existía, porque el Triásico no era un planeta estable y próspero, esperando a que sus criaturas lo habitaran con comodidad. Era un mundo en reconstrucción, un planeta que acababa de sobrevivir el peor evento de extinción de su historia y que estaba, literalmente, reconstruyendo su biodiversidad desde casi cero. La gran mortandad del Pérmico había eliminado el 96% de las especies marinas y el 70% de las especies terrestres. Lo que quedó al inicio del Triásico era un planeta empobrecido, con cadenas alimentarias simplificadas, ecosistemas desorganizados y nichos ecológicos enormes completamente vacíos porque los animales que los ocupaban habían desaparecido. Era un mundo de oportunidades extraordinarias para cualquier linaje lo suficientemente flexible como para expandirse rápidamente hacia ese espacio vacío. Pero antes de que esa expansión pudiera ocurrir, el planeta tenía que volverse habitable de nuevo. El Triásico temprano, los primeros 5 a 10 millones de años después de la extinción, era un ambiente hostil de formas que el registro geológico documenta con claridad. Las temperaturas globales eran extremadamente altas. El efecto invernadero producido por el dióxido de carbono liberado por los supervolcanes siberianos durante la extinción seguía calentando la atmósfera. Las zonas tropicales eran tan calurosas que algunos modelos climáticos sugieren que la temperatura del suelo en las regiones ecuatoriales superaba los 60 grados centígrados durante el día, un nivel que prácticamente ningún vertebrado puede tolerar. Los océanos seguían siendo en gran parte anóxicos, con zonas muertas extensas donde el oxígeno disuelto era insuficiente para sostener vida compleja. Los ciclos de nutrientes marinos estaban desorganizados. Los arrecifes habían desaparecido por completo. El océano del Triásico temprano era un sistema empobrecido que tardó millones de años en recuperar algo parecido a su funcionamiento normal. En tierra firme, Pangea seguía siendo el único continente, una masa continental gigantesca que concentraba los extremos climáticos en su interior y que limitaba la diversidad de hábitats disponibles para la vida terrestre. Sin barreras geográficas que separaran poblaciones y estimularan la especiación, sin la variedad de microclimas que produce una geografía fragmentada, la diversificación de la vida terrestre durante el Triásico temprano fue más lenta y más limitada de lo que habría sido en un mundo con continentes separados. Pero a medida que el Triásico avanzó, a medida que las temperaturas se estabilizaron, que los océanos se reoxigenaron gradualmente y que la vegetación comenzó a recuperarse,
el planeta se fue volviendo habitable de forma progresiva, y los linajes que habían cruzado la extinción del Pérmico, con poblaciones viables, comenzaron a diversificarse para llenar el mundo vacío. Los archosaurios fueron los grandes ganadores de esa diversificación. Los archosaurios eran un grupo de reptiles que incluía en el Triásico a los ancestros de los cocodrilos modernos, los ancestros de los dinosaurios y los ancestros de las aves. Aunque en el Triásico temprano y medio, ninguno de esos grupos había aparecido todavía en sus formas reconocibles. Lo que existía era una radiación diversa de archosaurios basales, formas primitivas que exploraban una variedad de diseños corporales y estrategias ecológicas con una velocidad que refleja la cantidad de espacio ecológico vacío que tenían disponible. Y entre esos archosaurios basales surgieron algunos de los depredadores y herbívoros más formidables que el Triásico produjo, animales que durante décadas de paleontología del siglo XX recibieron menos atención que los dinosaurios que vinieron después, pero que investigaciones recientes han revelado como criaturas de una complejidad y una eficiencia ecológica genuinamente extraordinarias. Los sinápsidos, el grupo que incluía a los sobrevivientes Therapsida del Pérmico y que eventualmente produciría a los mamíferos, también continuaron diversificándose durante el Triásico. Pero su trayectoria fue diferente a la de los archosaurios. Donde los archosaurios expandieron su tamaño y su diversidad ecológica de forma agresiva durante el Triásico medio y tardío, los sinápsidos tendieron hacia tamaños más pequeños y hacia estrategias de vida que los paleontólogos asocian con comportamientos nocturnos y omnívoros, estrategias de supervivencia en un mundo donde los archosaurios iban ocupando progresivamente los grandes nichos ecológicos. Había también un tercer elemento en los ecosistemas terrestres del Triásico que a menudo se subestima: los dicinodontos. Los dicinodontos eran sinápsidos herbívoros que habían sobrevivido la extinción del Pérmico con sus poblaciones severamente reducidas, pero que en el Triásico temprano y medio experimentaron una recuperación notable, diversificándose en formas que iban desde animales pequeños hasta herbívoros de gran tamaño que ocupaban los mismos roles ecológicos que los grandes mamíferos herbívoros modernos. Y el mundo que habitaban todos estos animales, los archosaurios depredadores, los dicinodontos herbívoros, los sinápsidos pequeños en los márgenes, era un mundo que todavía no había visto a un solo dinosaurio. Un mundo que funcionaba, que tenía estructura, que tenía complejidad ecológica real y que estaba a punto de producir algunas de las criaturas más extraordinarias y menos recordadas de toda la historia de la vida en la Tierra. Un mundo con nichos ecológicos vacíos y linajes en expansión produce criaturas extraordinarias. Y el Triásico, con todo el espacio que la extinción del Pérmico había dejado disponible, produjo algunas que merecen ser conocidas con el mismo detalle con que conocemos a los dinosaurios que vinieron después. El primer grupo, y el más importante para entender quién dominaba los ecosistemas terrestres del Triásico medio y tardío, son los rauisuquios. Los rauisuquios eran archosaurios, parientes de los ancestros de los cocodrilos, aunque en apariencia y en comportamiento se parecían más a lo que el cerebro moderno asocia con un gran depredador terrestre. Eran cuadrúpedos, o en algunos casos capaces de moverse en postura semierguida, con cráneos grandes, dientes comprimidos lateralmente con bordes cerrados diseñados para cortar carne, y tamaños que en las especies más grandes alcanzaban los 6 u 8 metros de longitud. El Postosuchus es quizás el más conocido del grupo. Vivió en lo que hoy es Norteamérica durante el Triásico tardío y era el depredador de tope de su ecosistema. Un animal de hasta 6 metros de longitud, con un cráneo profundo y robusto, dientes de varios centímetros y una constitución que lo hacía capaz de cazar los grandes herbívoros que compartían su mundo. Durante décadas, los paleontólogos debatieron si caminaba en 4 patas o en 2. El consenso actual sugiere que era principalmente cuadrúpedo, pero capaz de adoptar una postura más erguida en ciertos contextos. El Phaseolasuchus
encontrado en Argentina, era todavía más grande. Con estimaciones de longitud que llegan a los 8 metros y un peso que algunos cálculos sitúan en las 2 toneladas, era uno de los archosaurios terrestres más grandes del Triásico. Un depredador de una escala que los primeros dinosaurios carnívoros no alcanzarían hasta mucho después. Estos animales no eran dinosaurios, no eran ancestros de los dinosaurios. Eran una rama separada del árbol archosaurio que evolucionó independientemente hacia el gigantismo depredador y que ocupó el nicho de gran carnívoro terrestre durante el Triásico medio y tardío, con una eficiencia que los pequeños dinosaurios carnívoros de ese periodo simplemente no podían igualar. El segundo grupo son los aetosaurios, y son fascinantes por razones completamente diferentes. Los aetosaurios eran archosaurios herbívoros o quizás omnívoros, animales cuadrúpedos de tamaño mediano, cubiertos de placas óseas dérmicas que formaban una armadura completa sobre su dorso y flancos. Esa armadura los hacía visualmente similares a un cocodrilo con escamas elevadas, aunque no tenían relación directa con los cocodrilos modernos, más allá de su parentesco archosaurio general. Eran abundantes, extraordinariamente abundantes para el registro fósil del Triásico tardío. Sus placas dérmicas, resistentes y fáciles de preservar, aparecen en depósitos de ese periodo en todos los continentes que formaban Pangea. Esa abundancia sugiere que eran una parte central de los ecosistemas herbívoros del Triásico tardío. No el elemento más llamativo ni el más dramático, pero sí uno de los más persistentes y exitosos. El tercero, y quizás el más sorprendente para cualquiera familiarizado con la historia de los sinápsidos, es el Lysovitia. El Lysovitia bohani fue descrito formalmente por la ciencia en 2019 a partir de fósiles encontrados en Polonia, y su descripción produjo una revisión significativa de lo que se creía sobre los dicinodontos del Triásico tardío. Era un disiodononte, un herbívoro sinápsido del linaje que habría llevado a los mamíferos si la trayectoria evolutiva del Pérmico hubiera continuado sin interrupciones, pero de un tamaño que nadie esperaba encontrar en ese grupo durante ese periodo. El Lysovitia alcanzaba los 4,5 metros de altura en la cadera y un peso estimado de entre 7 y 9 toneladas. Era, en términos de masa corporal, comparable a un elefante moderno, y vivió en el Triásico tardío, en el mismo periodo en que los primeros dinosaurios saurópodos estaban comenzando a aparecer, pero todavía eran animales relativamente pequeños. Su existencia demuestra algo que el registro fósil del Triásico sigue revelando con cada nueva excavación: que los dinosaurios no dominaban el Triásico tardío de la forma en que durante décadas se asumió, que los ecosistemas de ese periodo eran más diversos, más complejos y más equilibrados entre múltiples grupos que el relato simplificado de dinosaurios, reemplazando a todos los demás, sugiere. El cuarto grupo es el Erythrosuchus, un archosaurio depredador del Triásico temprano y medio que vivió en lo que hoy es Sudáfrica y que representa uno de los primeros grandes depredadores que surgieron después de la extinción del Pérmico. El Erythrosuchus africanus alcanzaba los 5 metros de longitud y tenía un cráneo desproporcionadamente grande en relación con su cuerpo, una característica que los paleontólogos interpretan como una adaptación para cazar presas grandes con una mordida poderosa. Era el depredador de tope de los ecosistemas del Triásico temprano en el sur de Pangea, el primer gran carnívoro terrestre que surgió para llenar el vacío que los gorgonópsidos del Pérmico habían dejado con su desaparición. Y en los mares del Triásico, la historia era igualmente extraordinaria. Los ictiosaurios, reptiles marinos que convergieron evolutivamente hacia una forma corporal similar a la de los delfines modernos, aparecieron en el Triásico temprano y se diversificaron rápidamente en formas de todos los tamaños. El Shonisaurus sicaniensis del Triásico tardío de Canadá alcanzaba los 21 metros de longitud, convirtiéndolo en uno de los animales más grandes que hayan existido en los océanos del planeta en cualquier periodo. No era un dinosaurio, era un reptil marino que evolucionó independientemente hacia el gigantismo en un océano que se estaba recuperando de la gran mortandad
y que ofrecía recursos abundantes para los linajes capaces de explotarlos. Los notosaurios, los placodontos y los primeros plesiosaurios completaban un ecosistema marino que en el Triásico tardío era ya significativamente más complejo que el del Triásico temprano. Un océano que había recorrido un camino largo desde el colapso del Pérmico y que albergaba una diversidad de grandes vertebrados marinos que no tiene equivalente en los océanos modernos. Todo este mundo, los rauisuquios dominando la Tierra como grandes depredadores, los aetosaurios y los dicinodontos gigantes como el Lisovicia llenando los nichos herbívoros, los ictiosaurios gigantes en los mares, existía en paralelo con los primeros dinosaurios. Y esos primeros dinosaurios eran, en ese contexto, animales modestos, pequeños, marginales en comparación con las criaturas que dominaban los ecosistemas a su alrededor, lo que convirtió a esos animales modestos en los dominadores del Mesozoico no fue su superioridad inherente sobre los que los precedieron. Fue lo que ocurrió después. Durante décadas, la narrativa dominante sobre el ascenso de los dinosaurios fue simple y satisfactoria. Los dinosaurios eran superiores, tenían una postura más erguida que los reptiles que los precedieron, con las patas directamente debajo del cuerpo en lugar de extendidas hacia los lados, lo que les daba una mayor eficiencia de movimiento. Tenían metabolismos más activos, eran más ágiles, más rápidos, más adaptables, y esa superioridad les permitió competir con los archosaurios y los sinápsidos que dominaban el Triásico y desplazarlos gradualmente hasta convertirse en los animales dominantes del planeta. Es una narrativa limpia, tiene lógica evolutiva y en gran medida es falsa. O más precisamente, es una simplificación tan severa que distorsiona lo que el registro fósil realmente muestra cuando se examina con cuidado. Los dinosaurios no desplazaron a los rauisuquios, a los aetosaurios y a los grandes dicinodontos del Triásico mediante competencia directa. No los superaron en eficiencia ecológica hasta el punto de hacerlos desaparecer. Lo que el registro fósil muestra, con una claridad que la paleontología moderna ha documentado de forma creciente desde finales del siglo XX, es algo diferente y mucho más contingente. Los dominadores del Triásico desaparecieron primero, y los dinosaurios llenaron el espacio que dejaron. Hace aproximadamente 201 millones de años, al final del período Triásico, ocurrió otro evento de extinción en masa, la extinción del Triásico-Jurásico, que analizamos en un video anterior de este canal. Fue el cuarto evento de extinción más severo de la historia de la Tierra y eliminó aproximadamente el 75% de todas las especies del planeta. Y no eliminó a todos los grupos por igual. Los rauisuquios desaparecieron por completo. El linaje entero, con toda su diversidad de formas y tamaños, con toda su historia como depredadores dominantes del Triásico, fue eliminado sin dejar descendientes. Los aetosaurios desaparecieron. Los grandes dicinodontos como el Lisovicia y sus parientes desaparecieron. Los notosaurios y los placodontos de los mares desaparecieron. Los dinosaurios sobrevivieron. No porque fueran inmunes a la extinción. Perdieron especies, perdieron diversidad. Fueron golpeados como todos los demás. Pero cruzaron el límite Triásico-Jurásico con linajes viables en los tres grandes grupos que los componen: los terópodos carnívoros, los saurópodos herbívoros de cuello largo y los ornitisquios herbívoros. Y cuando llegaron al Jurásico temprano, se encontraron con un mundo donde sus principales competidores y los ocupantes de sus principales nichos ecológicos habían desaparecido. No había rauisuquios para competir con los grandes terópodos por el nicho de depredador terrestre de tope. No había grandes dicinodontos para competir con los saurópodos por el nicho de herbívoro de gran tamaño. No había aetosaurios para competir con los ornitisquios por los recursos vegetales de tamaño mediano. Los nichos estaban vacíos, y los dinosaurios los llenaron con la misma velocidad y la misma oportunismo evolutivo con que los archosaurios habían llenado los nichos vacíos después de la extinción del Pérmico. Esto no significa
que los dinosaurios no tuvieran ventajas reales sobre los grupos que los precedieron. Las tenían. La postura erguida con las patas directamente bajo el cuerpo, que los dinosaurios compartían con sus ancestros archosaurios más cercanos, era genuinamente más eficiente energéticamente que la postura semierguida de los rauisuquios o la postura extendida de los cocodrilos. Permitía movimientos más sostenidos con menor gasto energético, una ventaja significativa en un mundo donde la capacidad de recorrer distancias largas en busca de recursos podía determinar la supervivencia. Hay también evidencia creciente de que al menos algunos dinosaurios del Triásico y del Jurásico temprano tenían metabolismos más activos que los reptiles típicos, con tasas de crecimiento más rápidas, mayor capacidad aeróbica y posiblemente algún grado de termorregulación interna. Esas características los habrían hecho más resistentes a las fluctuaciones climáticas que acompañaron la extinción del Triásico-Jurásico, más capaces de mantener su actividad y su reproducción en condiciones ambientales variables. Pero esas ventajas existían también durante el Triásico tardío, cuando los dinosaurios eran pequeños y marginales. Si las ventajas eran suficientes para dominar, ¿por qué no dominaron antes de la extinción? La respuesta más honesta es que probablemente no eran suficientes. Que en un mundo con rauisuquios de 8 metros y dicinodontos de 9 toneladas y aetosaurios acorazados, llenando todos los grandes nichos ecológicos, las ventajas de los dinosaurios no eran suficientes para desplazar a los ocupantes establecidos. Que lo que convirtió esas ventajas en dominancia fue la combinación de tenerlas y de encontrarse con un mundo vacío al mismo tiempo. La extinción del Triásico-Jurásico fue, en ese sentido, el evento que realmente creó la era de los dinosaurios, no los dinosaurios mismos. Y eso tiene una implicación que vale la pena sostener un momento. Los dinosaurios dominaron la Tierra durante 160 millones de años. Produjeron las criaturas terrestres más grandes que han existido. Dejaron un registro fósil que sigue revelando nuevas especies cada año. Son, en cualquier medida objetiva, uno de los grupos de animales más exitosos que este planeta haya producido. Pero ese éxito no fue inevitable. No fue el resultado de una superioridad que los destinaba a dominar desde el principio. Fue el resultado de estar en el lugar correcto, cuando el mundo cambió de una forma que eliminó a sus competidores y les entregó un planeta vacío para llenarlo. Los rauisuquios eran tan sofisticados como los primeros grandes dinosaurios carnívoros. El Lisovichia era tan impresionante como cualquier herbívoro del Jurásico temprano. Las criaturas que dominaron el Triásico no eran inferiores, eran diferentes, y desaparecieron no porque los dinosaurios fueran mejores, sino porque la extinción los eligió a ellos y no a los dinosaurios. La historia del Triásico es, en última instancia, la historia de cómo la contingencia, el azar de qué linajes sobreviven una catástrofe y cuáles no, determina la trayectoria de la vida en el planeta tanto como cualquier ventaja evolutiva. Los dominadores del Triásico merecían un futuro que nunca tuvieron, y los dinosaurios heredaron un mundo que no habían ganado, sino que simplemente encontraron disponible cuando los que lo ocupaban antes ya no estaban. Y con eso llegamos al final del video de hoy. Las criaturas que dominaron la Tierra antes de los dinosaurios no eran experimentos fallidos ni versiones inferiores de lo que vino después. Eran animales extraordinarios en un mundo extraordinario. Y desaparecieron no porque fueron superados, sino porque la Tierra cambió de una forma que no eligió a los mejores. Eligió a los que sobrevivieron. Si el video te pareció interesante, deja tu like. Ayuda muchísimo más de lo que parece. Y si todavía no te has suscrito, este es el momento. Cada semana una criatura, un evento o un misterio del pasado que cambió el mundo sin que casi nadie lo recuerde. Hasta la próxima.